Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a hablar de Capitán América de 1990, película sugerida por Jessica Albert Sigola 7061. Pero no hablaremos solo de la película, sino también de su origen en los cómics. Haremos un breve recorrido por las adaptaciones anteriores al film de 1990 y hablaremos de su versión Director's Cut, la cual vio la luz hace unos pocos meses. El Capitán América nace de la mente de Joe Simon y Jack Kirby como una figura antinazi y opositor a Hitler en la década del 40. El soldado Steve Rogers es convertido en un supersoldado por medio de un suero. Vestido con su traje y escudo, defiende las ideas de la libertad de aquellos que amenazan el mundo libre. Aunque en la tapa de su primer número, publicado el 20 de diciembre de 1940, se lo ve golpeando a Hitler, su enemigo principal fue Red Skull, una figura oscura, parte del régimen de las potencias del eje. La serie fue un éxito durante la década del 40, pero durante la era posguerra, su popularidad decae llegando a ser cancelada. Pero en la década del 60 marcaría un regreso, cuando en el número 4 de The Avengers encuentran el cuerpo de Steve Rogers congelado en el océano Atlántico, sobreviviendo en un estado de animación suspendida gracias a sus capacidades de supersoldado. De ahí en adelante, el personaje siguió con su historia, de la mano de muchos autores y con diferentes arcos argumentales, algunos sumamente recordados por los fanáticos de los cómics, como su etapa como nómada, o el regreso de Bucky, su compañero durante la Segunda Guerra Mundial, que regresa como el enemigo soldado del invierno, o por supuesto, los eventos de Civil War. En 1944 se produjo una serie de 15 episodios bajo el nombre de Capitán América. En esta versión, el Capitán, interpretado por Dick Purcell, no es Steve Rogers, sino el fiscal de distrito Grant Garner, aparte de que no lleva las clásicas alitas al costado de su cabeza, ni tampoco su escudo, ya que en su lugar utiliza una pistola. Cabe destacar que esta fue la primera vez que se adaptó un personaje de Marvel fuera de la tinta y el papel. En 1979 se estrena una película para televisión, otra vez bajo el nombre de Capitán América. En este caso, el protagonista sí es Steve Rogers y es interpretado por Reb Brown. Pero esta versión de Steve Rogers tiene un padre que fue agente del gobierno durante la década del 40, a quien apodaron Capitán América por su enorme espíritu patriótico. Rogers es un ex infante de marina que se gana la vida como artista y crea un superhéroe inspirado en la figura y apodo de su padre. Pero después de recibir lesiones potencialmente mortales en un accidente, se le administra una sustancia química que no solo salva su vida, sino que también mejora su cuerpo, aumenta su fuerza y su agilidad. Así que, con la ayuda del Dr. Simon Mills, se convierte en el Capitán América, un vigilante de la ciudad. Esta versión del Capitán usa un casco de moto, y si bien tiene su escudo, este tiene los círculos rojos y la estrella azul, pero el resto es transparente, aparte de que maneja una camioneta que dentro tiene una moto. Ese mismo año salió una secuela llamada Capitán América 2, Dead Too Soon, en la cual Christopher Lee interpreta a un terrorista llamado General Miguel. El primer intento de una película para cines del personaje fue de la mano de Universal Pictures, con la idea de que Jeff Bridges interpretara a Steve Rogers y Peter Fonda a Red Skull. Si bien se dice que existió un guión y algo de arte conceptual, el proyecto terminó siendo cancelado debido a un problema de derechos. En 1984, el grupo Canon adquiere los derechos del personaje y contratan al director Michael Winner para dirigir un guión de James Silk, pero Winner descartó el guión y contrató a Stan Hay. En este guión, Red Skull planeaba robar la Estatua de la Libertad
junto a un grupo de ocultistas que veneran a la muerte. Esta idea no gustó, y Winner comenzó a trabajar en otra historia junto a Stan Lee y Larry Block. Steve Rogers sería interpretado por Michael Dudikoff y Steve James interpretaría a Sam Wilson. Pero en 1987, Winner abandona el proyecto. En 1989, Menahem Golan abandona Cannon Films y se lleva consigo los derechos del personaje y asume el control de 21st Century Film, así que el proyecto es retomado por el director Albert Pugh, quien dirigió Cyborg de 1989, con guión de Stephen Tolkien. Se consideró a Dolph Lundgren para interpretar el papel del capitán, pero este terminaría interpretando a The Punisher en el film de 1989. También se lo consideró a Arnold Schwarzenegger. A Val Kilmer directamente se le ofreció el papel, pero lo rechazó, para trabajar en la película de The Doors, una sabia lección. Finalmente, el papel fue para Matt Salinger, aunque el director quería que solo interpretara a Steve Rogers antes de usar el suero, y que el Steve posterior fuera interpretado por el jugador profesional de fútbol americano, Howie Long. Sin embargo, Marvel insistió en que solo un actor interpretara al personaje. Originalmente se había planeado que la película se estrenara en cines en agosto de 1990, coincidiendo con el 50º aniversario del Capitán América. Pero la fecha se siguió dilatando y finalmente se estrenó directo a video el 14 de diciembre de 1991 en el Reino Unido y el 22 de julio de 1992 en Estados Unidos. En cines solo tuvo un estreno internacional limitado, como en Filipinas, donde se estrenó el 11 de diciembre de 1991 bajo el título Capitán América vs Red Skull in Blood Match, una doble función con una película de Snoopy. Incluso el anuncio decía que Jean-Claude Van Damme participaba en la película, aunque esto no era así. Me pregunto si el subtítulo Blood Match se debe a una confusión con otra película del mismo director con ese nombre que se estrenó el 21 de agosto de 1991. La película comienza en Italia, en 1936. Un grupo de soldados secuestra a un niño prodigio y lo llevan a una fortaleza, donde están experimentando con ratas con un procedimiento que mejora la inteligencia y las habilidades físicas. La inventora de este procedimiento, la doctora Vaseli, se horroriza al ver que experimentan con este muchacho y escapa, desertando a los Estados Unidos. 7 años después, vemos a Steve Rogers, quien se despide de su madre y su novia Bernice, ya que tiene que unirse al ejército de los Estados Unidos. Steve tiene grandes secuelas en su cuerpo por una enfermedad. Con la ayuda de la doctora Vaseli, se convierte en un supersoldado, mejorando su mente y su cuerpo. Pero un infiltrado de las fuerzas enemigas dispara a la doctora. Si bien Steve lo detiene, Vaseli fallece y con ella la fórmula del supersoldado. Cabe destacar que si bien este inicio de la historia funciona bastante fiel al cómic, la fórmula del supersoldado es más un procedimiento y nunca se nombra un suero. Las fuerzas del eje atacarán en un punto desconocido de Estados Unidos con un misil. Así que Steve sale en su primera misión vistiendo un traje y un escudo hechos especialmente por la doctora Vaseli, bajo el nombre código Capitán América. Al llegar a la fortaleza, vemos una escena de acción bastante editada, que carece de sentido sobre el camino que está tomando el Capitán América o los enemigos que está enfrentando. Así queda cara a cara con Red Skull, quien termina venciendo al capitán y lo ata a un misil, confesando que será dirigido para impactar directamente con la Casa Blanca. Pero antes de ser lanzado, Steve toma la mano de Red Skull, quien para liberarse se termina amputando la mano. Tengo que confesar que me parece decepcionante el maquillaje de Red Skull, en especial si lo comparamos por ejemplo con el Skeletor en la película Masters of the Universe de 1987, película
producida por Canon Films. Un maquillaje así para Red Skull hubiese sido mucho más satisfactorio que el que usaron en la película. En paralelo, el pequeño Tom Kimball, fascinado por estar durmiendo frente a la Casa Blanca, se escabulle para fotografiarla, cuando ve cómo el capitán desvía a patadas el cohete de su objetivo, pero no sin antes fotografiarlo. Pero este desvío lo lleva a Alaska, donde se estrella y termina enterrado en el hielo. Al día siguiente, Tom le muestra sus fotografías a su amigo Sam, quien sueña con ser periodista, y compara la fotografía con otros dos superhéroes de Marvel, la Antorcha Humana y Namor. Así pasa el tiempo hasta la década de los 90, y vemos que el pequeño Tom se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, quien impulsa una legislación ambientalista que enfurece al complejo militar industrial, encabezado por el general Fleming. Fleming pertenece a una organización global que actúa entre las sombras, encabezada por Red Skull, quien ha modificado su rostro y adoptado una nueva personalidad como un líder de la mafia, siendo partícipe de muchos de los asesinatos más importantes de la historia, como John F. Kennedy o Martin Luther King Jr. Pero esta vez su plan no se centra en matar al presidente, sino en secuestrarlo y ponerle un implante cerebral para controlarlo y usarlo a su voluntad. Mientras, un grupo de exploradores en Alaska encuentra el cuerpo congelado de Rogers, quien revive y escapa. Enseguida, la noticia y fotografía del hombre que escapó del hielo se hace viral y Red Skull reconoce al capitán, quien manda a su hija, Valentina, y un grupo de hombres a acabar con él. Tom también reconoce la foto y contacta a su viejo amigo Sam, que es un importante reportero, y sale en busca de la misteriosa figura. Así, con su traje rasgado, el Capitán América camina por los bosques de Canadá, cuando es atacado por Valentina y los hombres de Red Skull. Pero en una coincidencia completamente forzada, se encuentra con Sam, quien lo saca en auto del lugar. Sam le da todo el contexto a Rogers, incluso le hace saber que la doctora Baselli tenía un diario íntimo, donde posiblemente se revela la identidad del niño que fue secuestrado y se convirtió en Red Skull. Acá hay un buen detalle, y es que Rogers desconfía de Sam porque maneja un auto alemán y tiene una grabadora japonesa, dos claros enemigos de la Segunda Guerra Mundial, así que le hace pensar que Sam es un agente, por lo que lo engaña y le termina robando el auto. Así veremos un montaje de cómo Rogers comienza su camino a su vieja casa, mientras se ve mortificado por este nuevo mundo en el que se encuentra, donde hay punks o mujeres en bikini, algo impensable para la década del 40. Toda esta escena tiene una canción, la cual se siente bastante fuera de contexto con la película, pero que era muy común en películas de módico presupuesto, de acción y artes marciales de la década del 80-90. Porque incluso, en el momento en que llega a su vieja casa, esta música de fondo le quita dramatismo a la escena. Allí, se encuentra con su vieja novia, ya anciana, quien está casada con Jack y tiene una hija, Sharo. Mientras, Sam encuentra los archivos secretos del proyecto Capitán América y la dirección de la antigua casa de Roger. Cuando llega ahí, es atendido por Bernice, pero es asesinado por la espalda por Valentina y sus hombres. Rogers está con Sharon, poniéndose al día con los eventos históricos que desconoce, aceptando que Sam le decía la verdad. Pero cuando llegan a la casa, se encuentran con que Sam y Bernice fueron asesinados, y Jack está en grave estado. Mientras están en el hospital con Jack, escuchan la noticia de que el presidente fue secuestrado en Roma. Así que Rogers, junto a Sharon, comienzan su viaje, primero yendo al laboratorio, donde Rogers se convirtió en el Capitán América, donde encuentran el diario de Baselis, y si bien no dice el nombre del niño, sí dice dónde fue secuestrado. Acá viene otra escena de acción, mejor editada que las anteriores, mucho más clara, muy dentro de la línea de acción de películas que decíamos, muy Van Damme, pero mucho más simple. Así llegan a Roma y Rogers vuelve a usar el mismo truco de engaño que usó con Sam,
para dejar a Sharon y que no se embarque en esta misión peligrosa. Rogers encuentra la casa del niño y trata de hablar con los nuevos dueños, pero no sabe italiano y Sharon llega detrás de él en un taxi y resuelve la situación, lo cual hace que toda la secuencia del engaño anterior sea completamente inútil. Dentro encuentran una grabación del momento del secuestro. Acá vemos otra escena de acción, donde dos mujeres atacan a Sharon y Rogers mientras discuten porque antes la abandonó, y tenemos toda una persecución. Dentro del bolso de las mujeres encuentran una foto de Red Skull y el lugar donde se oculta. Sharon es secuestrada y Rogers viste el manto del Capitán América mientras se infiltra escalando por un costado de la fortaleza. En paralelo, el presidente escapa de su prisión, pero es alcanzado por Red Skull. Pero antes de ser atrapado prefiere suicidarse y se lanza, pero casualmente es rescatado por el capitán. Así que suben juntos, le cuenta que él era el pequeño niño que lo vio pasar en un cohete por la Casa Blanca y el capitán le comunica la muerte de Sam. El presidente le avisa al capitán que Sharon está en una prisión de la fortaleza. Algo que no tiene mucho sentido porque es como que ya conociera a Sharon. Si le hubiese dicho, vi que hay una mujer prisionera también en la fortaleza, tendría más sentido, pero la llama por su nombre. Así el presidente ayuda al capitán a combatir a los hombres de Red Skull en una típica visión suprema, heroica, de la figura del presidente de los Estados Unidos en una propaganda muy norteamericana. Al final, vemos a Red Skull llegar a lo alto de la fortaleza, donde tiene un piano cerca de un precipicio. Activa el detonador de una bomba atómica, pero el capitán usa la grabación de secuestro de cuando era niño, lo cual distrae a Red Skull, en lo que él aprovecha para lanzar su escudo y este cae al precipicio, en lo que claramente se ve que es un muñeco. Mientras el escudo regresa, deja inconsciente a la hija Valentina. Llegan las fuerzas de la OTAN junto al presidente y Sharon se abraza al Capitán América en una pose heroica, dando fin a la película, con una música estilo country que queda completamente descolgada con el estilo del film. Capitán América es una producción de bajo presupuesto, que si bien es bastante fiel en un principio a los elementos del cómic, también tiene sus propias interpretaciones de algunos hechos. Es la primera parte de la cinta la que realmente se siente mejor desarrollada y más trabajada. Cuando la película entra en la década del 90, es cuando la historia se pone un poco cuestionable. La trama es simple y aún así está desarrollada de una manera bastante desprolija. Tiene situaciones sin sentido, como cuando Roger abandona a Sharon y a los 2 segundos está con él de vuelta, o cuando Sam justamente encuentra al Capitán América en medio de la ruta, cuando lo están persiguiendo en Canadá. Como dije antes, esta película se desarrolla en el estilo de las producciones de acción y artes marciales de la década del 80 y 90. Películas que generalmente iban directo a video. Las escenas de acción, los montajes, el tipo de música, deja esto bastante en evidencia. Y este tipo de películas son las que Albert Pyun dirigió generalmente, si no vean Kickboxer 2 o la saga Nemesis. Pero dentro de este estilo de películas clase B de acción, definitivamente este es como uno de sus mejores trabajos. Creo que tiene algunas escenas de acción rescatables, como la del laboratorio, y el personaje de Red Skull, interpretado por Scott Pauling, está realmente bien manejado por el actor. Es una película bastante olvidable, la verdad, que hubiese estado bien si hubiese salido en la década del 70, pero estamos hablando de 1990. Para esta época ya teníamos Batman del 89 y ese mismo año se estrenó Dick Tracy. Dos adaptaciones del cómic mucho más serias, con un presupuesto mucho más grande, una producción mucho más trabajada. El paradigma de las películas de cómic para esta época había cambiado completamente. Y una producción así, para un personaje tan icónico de Marvel, se sentía fuera de época. Creo que hoy es una cinta que es más una curiosidad que otra cosa. Y para aquellos que quizás la hayan disfrutado de más jóvenes y de chicos, seguramente tenga cierto elemento nostálgico. Por último, quiero agregar que hace unos meses se dio a conocer
que existe un corte del director que pudo ser visto en vivo a través de una transmisión de Twitch que hizo un usuario. En esta se pudo rescatar que la visión original del director era mucho más seria, con un toque más oscuro. Sobre todo el final, donde Red Skull, al escuchar la grabación de su secuestro, se sienta a tocar en el piano y ante todo el impacto de la situación, se termina suicidando. Lo cual da mucho más sentido a la escena final y nos da otra perspectiva del villano. Parece que hay todo un tema de derechos detrás de este corte, por eso no existe una edición y la verdad es que no se consigue por ningún lado. Pero pueden encontrar una que otra escena dando vueltas por YouTube, como las que les conté del final. Ojalá que en algún momento salga a la luz de manera oficial y veamos la verdadera visión del director. Si les gustó este video recuerden dar un like y suscribirse. Por supuesto también pueden colaborar a través de Cafecito y PayPal. Recuerden dejar sus sugerencias, como Jessica, de series, películas o animes que quieran ver en el canal. Por último, como dije en el video anterior, Lado B7 Extra se sigue reformando, así que ahora el canal anexo centrado en videojuegos pasa a llamarse Lado B7 Advance. Este mes, seguramente, estaré subiendo el primer video sobre videojuegos en este canal, así que estén atentos. Pero por ahora eso es todo por este video y nos vemos la próxima acá, en la dimensión de Lado B7.